Ejercicios de rentas fraccionadas. Vamos a ver una serie de ejercicios sobre rentas fraccionadas. Una empresa, al estudiar un proyecto de inversión, evalúa los costes de la mano de obra en 18.000 euros al final de cada mes durante el primer año, con incrementos anuales del 5%. El estudio abarca un horizonte económico de 6 años y el tanto de valoración utilizado por la empresa es del 13% anual. Determine el valor actual de los costes. Bien, aquí tenemos que fijarnos en dos cosas. En primer lugar, que los costes son mensuales, son 18.000 euros al final de cada mes y que los incrementos son anuales. Entonces, estamos ante un caso de renta fraccionada. Veamos el esquema. Hemos dicho durante todo el primer año son costes mensuales de 18.000. Durante el siguiente se incrementa cada uno de esos costes, de esos pagos, en un 5%, es decir, se multiplica cada uno de ellos por 1,05 y así sucesivamente. Por tanto, tenemos en primer lugar que homogeneizar las unidades. Tenemos que pasar el tipo de interés que es anual a un tipo de interés mensual. Por tanto, se hacía de este modo 1 más el 0,13 elevado a 1 partido 12, porque 12 meses tiene un año, menos 1. Y obtenemos un tipo de interés mensual de un 1,02%. Tenemos pagos mensuales de 18.000 euros y los incrementos anuales, que sería, como vimos en vídeos anteriores, 1 más 5%, es decir, de 1,05. Tenemos, por tanto, en resumen, que el tipo de interés grande, que es como lo hemos venido llamando, sería de un 13%. El tipo de interés pequeño sería del 1,02%. La cuantía pequeña de 18.000 euros. N grande, el periodo, el tiempo sería los 72 meses, entre 12 meses que tiene un año sería de 6 años. Y la razón coincidía la pequeña con la grande, por tanto sigue siendo de 1,05. Bien, el esquema que tendríamos ahora ya con los periodos anuales sería el siguiente. Vamos a calcular la cuantía anual equivalente, porque los incrementos recordamos que son anuales. Por tanto, estábamos ante un caso de postpagable, por tanto la fórmula que aplicamos sería esta: cuantía pequeña partido tipo de interés pequeño igual a cuantía grande partido tipo de interés grande. De aquí sacamos que la cuantía grande sería de 228.586,07 y iría colocada al final del primer año, porque se mantiene una renta postpagable. Bien, la razón hemos visto que se mantiene, sigue siendo de 1,05 durante los 6 años. Por tanto, en el año 2 pues será la cantidad anterior por 1,05, después por 1,05 al cuadrado y así sucesivamente. Bueno, pues entonces ya podemos calcular V sub 0 como una renta variable en progresión geométrica normal, como hemos venido viendo hasta ahora, puesto que la primera cuantía es de 228.586,07, la siguiente sería eso por 1,05, la siguiente por 1,05 al cuadrado y así sucesivamente. La fórmula, recordamos que era pues la cuantía grande, la Q grande que coincide con la pequeña, el tiempo estaría en años y el tipo de interés anual también. Por tanto, esto me da un total de 1.018.143,03 euros. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Tenemos una fundación que desea establecer un premio que se fallará 2 veces por año. Cada uno de ellos de importe igual a 50.000 euros el primer año, cuantías que se incrementarán cada año en 300 euros. El premio se ha de pagar indefinidamente en el tiempo y se desea colocar el capital necesario en una entidad financiera que nos ofrece un 9% anual. Nos piden determinar el capital que se ha de colocar si el premio se fallará por primera vez dentro de 2 años y medio. Bien, ¿qué tenemos que destacar aquí? Pues que se falla 2 veces por año, es decir, son pagos semestrales que se incrementan cada año, por tanto ya estamos hablando de una renta fraccionada, que se paga indefinidamente, por tanto es también una renta perpetua y que ocurre por primera vez dentro de 2 años y medio, por tanto será diferida. Vamos a ver el esquema con el que contamos y a homogeneizar las unidades. Tenemos pagos semestrales de 50.000 euros.
el inicio de la renta es dentro de 2 años y medio. Tenemos que pasarlo también a semestres, por tanto será dentro de 5 semestres. Y los incrementos son anuales de cuantía de 300 euros, que veremos a continuación cómo lo vamos a convertir en una D mayúscula, una D grande, puesto que estos incrementos son cada año, pero estos 300 euros se refieren al semestre. Es decir, tenemos dentro de 5 semestres comienza el primer pago, que se mantiene durante ese año en 50.000. El siguiente año aumenta cada una de esas cuantías semestrales en 300 euros. Estos 300 euros se refieren a la cuantía semestral, aunque aumentan cada año. El siguiente año aumentan otros 300 euros, es decir, 50.000 más 2 por 300, y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a calcular la cuantía anual equivalente. Recordamos que los incrementos son anuales y aquí podemos considerar tanto que es postpagable como que es prepagable, porque al ser diferida ponemos el origen donde queramos, mientras que luego lo pasemos al cero es totalmente correcto. Nosotros vamos a considerar en este caso que es postpagable. Por tanto, la C grande vamos a colocarla en el semestre 6. Vamos a calcular el equivalente. Vamos a verlo un momentito aquí para que sea más sencillo. Si vamos a considerar que es postpagable, la suma de estas dos cuantías de 50.000 va a estar al final del periodo, en el 6. Es lo que decía antes, en el semestre 6 o año 3. Si la considerásemos, prepagable, aplicaríamos la fórmula para calcular la cuantía grande equivalente prepagable y estaría en el 5, en el periodo 5. En nuestro caso va a estar en el 6. Por tanto, aplicamos la fórmula de equivalencia de postpagable, C pequeña partido y pequeña igual a C grande partido y grande, y sacamos una C grande de 102.201,53 euros, que estarían colocados, como hemos dicho, en el semestre 6 o año 3. El tipo de interés tenemos también que homogenizarlo y pasarlo a semestral para calcular el I pequeño, que es el que hemos utilizado aquí. Tenemos que haberlo calculado previamente. 1 más 0,09, que es el 9%, elevado a 1 partido 2, porque 2 semestres tiene un año, menos 1, 4,40%. Ese sería el interés pequeño que hemos utilizado ya en la fórmula de la cuantía, para hacer la cuantía equivalente. Y también lo tenemos que utilizar para calcular la diferencia anual, la diferencia correspondiente para las cantidades anuales. Sería de pequeña partido y pequeña igual a de grande partido y grande. Y obtenemos una diferencia de 613,21. Si recordamos, como decía, tiene que ser aproximadamente estos 300 euros por dos periodos, dos semestres que tienen un año, es decir, aproximadamente unos 600 euros. Evidentemente no coinciden, tiene que ser un poquito más, pero aproximadamente. Que no vayamos a confundirnos con dejar los 300 euros, ya que en geométrica coincide la Q pequeña con la Q grande. Aquí no. Por tanto, el siguiente año tendríamos la misma cantidad que el anterior más estos 613,21. El siguiente año más 2 por 613,21 y así sucesivamente. Bien, ¿cómo calculamos entonces ahora el valor total? Pues vamos a aplicar la fórmula del valor actual de una renta variable en progresión aritmética. Si nos fijamos, ya tenemos una renta variable normal. La primera cuantía, que estaría en el año 3, la siguiente en el año 4, que se le suma una cantidad, la siguiente se le suma 2 veces esa cantidad y así sucesivamente. Por tanto, si aplicamos la fórmula de una renta postpagable, el valor actual estará, recordamos, un periodo antes que el primero, es decir, un periodo, como los periodos son anuales, estará un año antes, es decir, en el año 2, o bien si consideramos que el periodo de 2 semestres, en el semestre 4. Era lo que teníamos aquí, está en el semestre 4 o año 2. Por tanto, lo vamos a denotar como V2, porque estamos trabajando en años, y lo calculamos de este modo. Cuantía grande, perdón, aquí tenemos una errata, aquí no sería Q, sería D, D mayúscula. Durante los años, en este caso, como se trataba de una renta perpetua, tendremos infinito y el tipo de interés grande, que sería el 9%. Y la de grande, en lugar de Q, que sería 613,21. Aplicamos la fórmula de perpetua, que era
la cuantía grande más de grande partido el tipo de interés del 9% por 1 partido y grande y nos da un total de 1.211.277,42 euros. Recordamos que esta cantidad está en el momento 2, por tanto tenemos que llevárnosla al 0. Serían 2 años hacia atrás. Por tanto, multiplicamos este v sub 2 por 1 más y grande elevado a menos 2. Y nos queda un total de 1.019.507,97 euros. También podríamos haber multiplicado por 1 más y semestral elevado a menos 4, pero no vamos a mezclar conceptos. Bien, pues con esto hemos terminado el tema de valoración de rentas financieras.